Buenos días a todos nuestros compañeros, bendiciones, aquí su servidor Armando Rodríguez, un abrazo a la distancia. ¿Cómo amanecieron esta mañana? Qué bueno que haya descansado la noche anterior. Aquí estamos nuevamente con ustedes, esperamos que nunca les cansemos y que siempre los inspiremos y los provoquemos a profundizarse con Dios. Esperamos que esta mañana usted se congregue, usted vaya a la iglesia que usted corresponde y se una con los hermanos y se congregue. Congregarse es más que solamente atender. Congregarse tiene que ver con que tú te unas a alguien o a algo para agregar algo, tú de tu vida hacia ellos y ellos hacia ti. Entonces nunca te olvides que el congregarse no solamente es ir a la iglesia o de atender o el de estar presente. El congregarse tiene que ver con el ser útil, el que tú vayas a agregar algo a las vidas de los hermanos y viceversa. La Biblia dice que el hierro afila al hierro. Bueno, hoy les tenemos un tema muy bonito, les va a gustar. Le hemos titulado las recompensas en leer la palabra de Dios. Las recompensas en leer la palabra de Dios. Cuando uno lee la palabra de Dios, cosas suceden. No es de leer un libro antiguo, no es de leer un libro de historia. Es permitir que las palabras divinas que fueron inspiradas por Dios a través de los escritores te cubran, te limpien, te purifiquen y renueven tu mente. Dice la Biblia que como el hombre piensa o la persona piensa, así es. Entonces tú mirando tu vida, tú puedes examinarte tú mismo, que es un mandamiento de Dios que nos examinemos. Y las cosas que no te gustan de ti, estas las puedes cambiar. Y se cambian a través de que tú sustituyas lo que tú piensas de ti, lo que no te gusta de ti, por lo que Dios dice de ti. Creo que el problema que hemos tenido como iglesia es que ya no leemos la Biblia. Vamos al templo para que nos la lean. Vamos al templo para que nos digan qué es lo que Dios dice. Y hemos hecho a un lado la relación personal que deberíamos de tener tú y yo todos los días, no solamente los domingos. Entonces hoy te quiero dar beneficios, algunos beneficios en leer la Escritura y también cómo leerla. El cómo leerla tiene mucho que ver. Si tú lees la palabra de Dios como cualquier libro, como cualquier otro libro, ya fallaste. ¿Por qué? Porque así como tú ves las cosas, así las tratas. Y si tú ves la Biblia como cualquier otro libro, pues la vas a tratar como un libro de sugerencias, un libro de bonitas historias, y no la vas a tratar como Dios mandándote una de sus cartas, uno de sus textos, Dios hablándote a ti en lo personal. Entonces es importante que cuando tú leas la Biblia, tengas ese concepto de que Dios está a punto de hablarte, que cuando tú abras las hojas de la Biblia, sepas que Dios te va a hablar y que haya una expectativa de parte tuya de lo que hoy te va a decir Él a ti, ¿verdad? Hasta que tú no ajustes esa perspectiva, vas a leer el libro, la palabra de Dios, como cualquier otro libro, común y corriente, lleno de información, en vez de que tú lo veas como lleno de dirección. Información no es necesariamente dirección. Entonces, cambia la perspectiva de cómo leer la Biblia y aprende de que Dios te da beneficios al que, como lees la Biblia te puede cambiar siempre y cuando la veas como Dios ve la palabra de Dios, su propia palabra. ¿Cómo es que Dios ve su propia palabra? Bueno, dice la Biblia que Dios ha puesto su palabra sobre su nombre. O sea, si su nombre está aquí, la palabra de Dios está acá. Porque la persona que no tiene palabra, su nombre no tiene valor. La persona que no tiene palabra, su nombre no tiene valor. Entonces, sobre todas las cosas, Dios ha puesto su palabra. Y ese es el lugar que tú y yo le deberíamos de dar a Dios, ¿verdad? De darle a la palabra de Dios que sea algo diario en nuestras vidas. Él dice que
no podemos vivir solamente del trabajo o del pan de cada día. El pan de cada día alimenta nuestro cuerpo, pero su palabra alimenta nuestra alma y nuestro espíritu, ¿verdad? Y entonces, cuando tú ves que la Biblia es más que cualquier otro libro, que es el consumo de lo divino, el consumo de vida eterna, el consumo de el poder de Dios, tu vida va a empezar a transformarse de gloria en gloria. Y por eso es que es importante que sepas cómo leer la Biblia, no desde dónde, pero cómo leerla, ¿vale? Saludamos aquí al pastor Aguilar. Buenos días, pastor. Bendiciones. María, buenos días. Y todos los demás que se están conectando. Bonito día, feliz inicio de la semana. Andrea Acuña, saludos a los pastores, a la congregación. Salúdame todos por allá. Les queremos dar algunos anuncios antes de iniciar esta mañana. Les queremos avisar que en marzo 7, parece que ya es el sábado que viene, el pastor Aguilar estará en Mexicali. Van a tener una conferencia de matrimonios. Por ahí usted se puede meter a mi perfil y ahí está la publicación. Están todos cordialmente invitados, ¿verdad? Los invitamos a que vengan y que permiten que Dios refresque su matrimonio, los empodere. Va a estar con ellos el compañero de trabajo, el pastor Henry y Toña, quienes son unos ministros ya maduros, y queremos poderles servir este platillo y que les ministre a sus vidas y traer armonía a su hogar, paz a su hogar y enriquecer sus relaciones que ustedes tienen con su pareja. Entonces, por ahí métase a mi perfil y ahí aparecen los datos, ahí aparece toda la información. Si usted necesita más información acerca de ese evento, mándame un mensaje privado o comuníquese aquí con el pastor Aguilar. También ese mismo sábado, por acá en la ciudad de Baldwin Park, tenemos una reunión que se llama la Mesa Redonda. Es solamente en inglés y es para todo ministro, es para todo líder. Creo que nos está dando buenos resultados. Es un lugar donde no importa si no eres pastor, si tú eres un director de un grupo, estás dirigiendo o liderando un grupo, esta mesa redonda te va a beneficiar. Te invitamos a que participes nuevamente, métete a mi perfil y ahí está la publicación de este sábado que viene, marzo 7. Te invitamos que vengas, vente preparado para hacer amistades y ven y mirad lo que Dios está haciendo ahí y si es para ti, pues te invitamos a que participes. Amén. Gloria al Señor. Y también de antemano le avisamos que este mismo grupo, la Mesa Redonda, vamos a tener la primera reunión en Ensenada para el último sábado de abril. Nos parece que es el 25, el 25 parece que es de abril. Es la primera reunión de mesa redonda para ministros. Y cuando digo ministros, no me limito a los pastores solamente, ¿no? Si tú eres un ministro de alabanza, un ministro de oración, un ministro que dirige a los caballeros, a las damas, estás invitado, ¿verdad? Vamos a poner ahí una publicación para que si quieres ser parte de eso, también nos acompañes. Y pronto vamos a iniciar la escuela del Espíritu, que la vamos a llevar a cabo en Ensenada igualmente. Son las clases avanzadas de la escuela que tuvimos hace 2 años. Hemos formado un repertorio de clases más avanzadas donde usted va a beneficiar de cada una de ellas. Saludamos aquí al guerrero Víctor. Víctor está haciendo grandes cosas para Ensenada, ya el maniadero, la parte baja. Dios te bendiga, Dios te dé voz de trompeta, Dios te transforme a ser una voz por la cual muchos lleguen a la salvación y la transformación de Jesucristo en sus vidas. Amén. Adelante, Víctor. Les quiero compartir 3 recompensas en leer la Biblia y también en cómo leerla. Escuche bien. La palabra de Dios suelta o desata vida celestial, no vida natural, no vida porque uno respira, no. Estoy hablando de un nivel de vida que es celestial, que es divina. La palabra de Dios suelta o libera
sobre ti y a través de ti la vida divina, la unción, el poder de Dios. Cuando la palabra de Dios, escucha bien, le das voz, lo divino transmite poder, habilidad, gracia y cambia tu ser, cambia tu apariencia. Y no solamente te cambia a ti, sino te cambia a la persona o impacta a la persona que tú estás, a la cual estás ministrando. Pero es importante que entiendas que la palabra de Dios no es cualquier otro libro. Si tú ves la palabra de Dios como cualquier otro libro, un libro de bonitas historias, un libro de leyendas, es lo que vas a recibir. Pero la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es inspirada. La palabra de Dios es eterna. En otras palabras, nunca tiene fin. Y cuando tú le das voz a la palabra de Dios, le das vida a tu ser, a tu mente, y la palabra de Dios se transmite a través de ti con la persona que tú estás hablando. Dice aquí, la palabra de Dios suelta la vida celestial sobre de ti y a través de ti. Primeramente, sobre de ti y a través de ti. La palabra de Dios suelta. Cuando tú empiezas a leerla en voz alta, escuche bien, lea la Biblia en voz alta, dale voz a la palabra de Dios. Lo que sucede es que la palabra de Dios suelta sobre ti la vida celestial, la vida divina, y no nomás sobre ti, pero también a través de ti. Que cuando tú compartes lo que leíste, ya va ungida. No estás dando información, estás transmitiendo palabra viva, vida divina, vida celestial, que toca el corazón de las personas con las que tú estás hablando. Juan capítulo 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado. En otras palabras, cuando leas la Biblia, lee la Biblia en voz alta, donde tú te escuches. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. También cuando lees la palabra en voz alta, no permites que tu mente viaje de un lado para otro, que la palabra de Dios, que tu mente empieza a viajar de un lado para otro. No, cuando tú le das voz a la palabra de Dios, te mantiene fijo en lo que Dios está hablando, y la palabra de Dios penetra y corta y purifica lo que tiene que ser purificado, lo que tiene que ser transformado, pero le tienes que dar voz a la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios en silencio, la mente vaga mucho, la mente se va para un lado y nomás estás peinando las escrituras y no profundizándote. Y dice aquí que las palabras que yo os he hablado, las palabras son ¿para qué? Dale vida. Las palabras son ¿para qué? Hablar, dale voz. Y ellas son espíritu y son vida. Ya sea que la estás leyendo para tu persona, o le estás diciendo a alguien lo que tú acabas de leer esta mañana. Mira, estaba leyendo esta mañana la Biblia y esto fue lo que me tocó, quería compartirlo contigo, ¿verdad? Y recuerda que el pan de vida, que es la palabra de Dios, no es solamente para ti. Cuando Dios te da el pan de vida, Dios lo parte y lo comparte. Así es que comparte la palabra divina de Dios. Número 2, la palabra de Dios resuelve problemas mentales. La palabra de Dios resuelve problemas mentales. ¿Cuánta gente ahorita no tiene problemas mentales? Y nuevamente es a raíz de que no leen la Biblia. Ahora en estos tiempos la gente ya no lee la Biblia. Cuando van a la iglesia van para que le lean la Biblia. Ya ni cargan la Biblia. Entonces creo que necesitamos regresar a leer la Biblia, a cargar el libro de la Biblia. Y si tú eres un pastor y estás usando proyección para poner las escrituras en la pared o en una pantalla, nada en contra de eso, siempre y cuando la lean, mi consejo para ti como pastor es que todos la leamos a la misma vez. Porque si tú solamente estás leyendo la escritura y la persona nomás está leyendo, ya ni están
ya nomás están escuchando. No, haz que crea una cultura de participación, que todos participamos leyendo las escrituras. Es la única vez que a veces vas a tener para que todos la lean, porque ya regresando a casa, hay que ser realistas, muchos ya no leen la Biblia hasta el próximo domingo. Y nuevamente eso es si la leen, porque hay gente que nomás va a la iglesia para que le lean la Biblia, ¿verdad? Entonces, el beneficio número 2 de leer la Biblia es que resuelve problemas mentales. Por eso es una de las razones por qué cuando sales de uno de los servicios, sales con una mente sana, sales con un poco más de paz, sales más ubicado, más calmado, porque has escuchado palabra de Dios. Pero imagínate si tú lo hicieras en tu propia casa, si tú lo hicieras en tu trabajo a la hora del almuerzo, ¿verdad? Y que cuando tú leas la Biblia, la leas en voz alta. ¿Para qué? Para que tú te oigas, para que tú te oigas. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Dice la Biblia en Salmo 119, versículo 165, dice, mucha paz tienen los que aman tu palabra. Mucha paz. ¿Cuánta paz? Mucha paz. ¿Cuánta paz? Mucha paz. Mucha paz tienen los que aman, no los que están interesados. Una cosa es estar interesado en leer la Biblia y a ver qué dice. No, los que aman, los que han encontrado que las palabras divinas que leen traen paz, sana la mente, sana el alma. Dice la Biblia que el Espíritu Santo está sobre Jesús para sanar al corazón quebrantado. Y ese corazón quebrantado del cual habla del alma, donde están tus emociones, donde has sido decepcionado, donde has sido traicionado, donde has sido engañado. Y esas son heridas del alma. Pero en vez de amargarte la vida, tú tienes el remedio. La Biblia dice que la palabra de Dios es medicina para aquellos que la encuentran. Entonces se trata de que encuentres citas bíblicas que tengan que ver con tu situación, ¿verdad? Y darles vida y leerlas en voz alta o dictarlas en voz alta o memorizar o murmurizarlas en voz alta donde tú te estés renovando con la palabra de Dios. Amén. Así como David, parece que es el Salmo 112, parece que dice, David en un tiempo difícil, donde se encontraba desanimado, decepcionado, se empieza a hablar a sí mismo y dice, alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de sus beneficios. Y se empieza a hablar él mismo, animarse en el Señor en voz alta, ¿verdad? Entonces, igualmente, encuentra citas que tengan que ver con tu situación, por lo que tú estás pasando, y darles vidas. No dejes que otros pensamientos que no son de Dios, ¿verdad? Que mira, que la regaste, mira cómo vas a salir de esto. Eso se llama preocupación. Te ocupas antes de que sucede. En vez de darle vida a tus temores, en vez de darle vida a tus preocupaciones, dale vida a lo que Dios dice. Lee la palabra en voz alta. Te va a sanar tu alma. Dice, la palabra de Dios resuelve tus problemas mentales. Salmo 119, versículo 165, mucha paz tienen los que aman tu ley. Si la amas, la vas a hablar, la vas a comer, le vas a dar vida. Mucha paz. Va a sanar tu alma, va a sanar tu dolor, va a sanar tus penas. Pero lo tienes que hacer en voz alta, ¿vale? Número 3, otra recompensa en leer la palabra de Dios. Escuche bien. La palabra de Dios te purifica. La palabra de Dios te purifica, te limpia, ¿verdad? Durante el día que salimos al mundo, no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. Durante el día, pues escuchamos cosas, vemos cosas. Nuestra mente se llena de cosas que no traen paz, hay guerras, hay problemas, la economía está alta, tanta enfermedad, violencia y todas esas cosas, ¿verdad? Lo único que hacen es que te hacen vivir en temor. Pero cuando lees la palabra de Dios en voz alta, otra vez, vuelvo a repetir,
¿verdad? La palabra de Dios te purifica. Es como cuando te metes a una ducha, ¿verdad? Digo ducha porque así se dice en Sudamérica o Centroamérica, o cuando te metes en México se dice a dar un regaderazo, la regadera. Es como cuando le subes al agua con fuerza, con presión, te das te metes a la regadera y le das con todo lo que da y puedes sentir el agua que te está pegando. Puedes sentir el poder del agua, el poder de la regadera que te está pegando, que te está limpiando, que te está purificando. René, buenos días. La palabra de Dios te purifica. Salmo 119, versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará uno su camino, su andar? ¿Cómo vas a limpiar tu mente? ¿Cómo vas a limpiar el camino por el cual vas? Dice, ¿con qué limpiará su camino? Con guardar tu palabra. Guardar tu palabra no quiere decir que nomás la guardas aquí. Mira, es que aquí la traigo. Mira, aquí yo me la sé. No. Guardar quiere decir que le das vida y que la aplicas. Que le das vida y que la aplicas. Que le das vida y que la aplicas. Como guardar una dieta. Guardar una dieta es que la practicas. Que la practicas. Dice la Biblia, ¿con qué limpiará el camino? Con guardar tu palabra. Entonces, cuando tú le das vida a la palabra de Dios y la aplicas, es como cuando te estás dando un duchazo, o con regadera, un baño con regadera, con presión, y le estás dando vida, le estás dando vida, la estás leyendo con autoridad. Te empieza a limpiar desde la corona de tu cabeza a la punta de tus pies. ¿Con qué limpiarás su camino? Con guardar tu palabra. Usa palabras que tengan vida. Usa palabras que edifiquen. Dice la Biblia que tú y yo vamos a dar cuentas de palabras ociosas de las cuales vayamos o estemos hablando. ¿Verdad? Dice la palabra, no permitas que ninguna palabra que no edifique, no permitas, no le des lugar, que ninguna palabra que no edifique salga de tu boca. Si va a salir algo de tu boca, que sea lo que Dios dice, ¿verdad? Y nuevamente, esos son 3 beneficios en de leer la palabra de Dios en voz alta, para que tu mente no vague, le das vida al libro, que le llamamos la Biblia o la palabra divina, te da mucha paz, y te purifica. Comparte con alguien, ¿verdad? Nuevamente algunos de los anuncios que promovimos antes de iniciar esta transmisión, que el día 7 en Mexicali va a haber una conferencia con el pastor Aguilar y su esposa Raquel. Ellos tienen de invitado a los pastores Henry y Tania. El pastor Henry parece que es de Panamá, no de Panamá, pero de Nicaragua. Van a estar en una conferencia, van a estar poniendo una conferencia de matrimonios. Quedan todos invitados. Por ahí métete a mi perfil y ahí vas a encontrar la publicación. Si necesitas más detalles, háznoslo saber. También les recordamos que el último sábado de abril, tenemos la primera mesa redonda en México, en el norte de la patria, Baja California. Y estos solamente son para ministros. Debes de ser un ministro. Y cuando digo ministro, no está limitado solamente a ser pastor. Si es que tú eres un líder y estás dirigiendo un grupo, esto es para ti. Te invitamos. Va a ser la primera vez que vamos a tenerlo acá en Ensenada. Por ahí va a salir la publicación, pero ahorita no está todavía porque es hasta abril el 25, el último sábado. Entonces te invitamos, amén, a que seas parte. Pero sí le vamos a tener en marzo 7, que es este sábado, vamos a tener aquí en California, en la ciudad de Baldwin Park, la mesa de redonda para ministros. Si tú estás aquí en los Estados Unidos y te gustaría participar en esa mesa redonda de líderes, ministros que quieren avanzar la visión que Dios les ha dado para este año, ya se fue enero y febrero, ¿verdad? No te nos quedes atrás. Nos reunimos con el único propósito de compartir ideas, de compartir fuerzas, de trabajar juntos y avanzar el reino de Dios. Comparte este video con alguien, que tengas bonito día y vámonos a la iglesia. Chao.